Bueno, listo, estamos grabando. Hoy es día martes 2 de junio, ya estamos en junio. Vamos a seguir viendo entonces, voy a compartir. Bueno, acá tengo el libro de Tale, que ya estuvimos viendo dónde estaba lo del otro día. Esperen que quiero, acá. Como son dos PDFs, ahí estaba, no podía encontrarla otra vez. Yo buscaba ver otra ventana abierta y eran dos lengüetas. Así que acá tengo el Tale abierto, como son dos PDFs, acá tengo las diapositivas. ¿Ustedes ven si yo cambio de uno a otro? Sí, ok. Entonces estábamos en una diapositiva más arriba, perdón, no los quiero marear, porque esto cuando uno pasa rápido, es como cuando alguien filma, hacen un video rápido, ven que mueven el teléfono rapidísimo y uno se marea. Estábamos aquí, en aplicaciones de la teoría de Ekman, upwelling y downwelling costero. Me había anotado algunas cosas que por ahí no dije el otro día. Nosotros vimos entonces equilibrio geostrófico, y el otro día yo les mostraba que en una de las diapositivas aparecían flechitas, esperen que me parece que estaba más arriba, si no me equivoco, ya no sé dónde estaba, no, probablemente fuera en el final de la parte 1. Había una diapositiva como esta, donde veíamos las flechitas azules y rojas, ¿se acuerdan? Donde había una componente que decía ageostrófica, y yo les dije la componente ageostrófica es la componente de Ekman. Me gustaría recordar un poco ese concepto, porque lo que nosotros vimos en la primera parte de dinámica fue balance geostrófico, balance inercial, ¿no? Entonces, algunas diferencias importantes para que les queden anotadas y grabadas, que no sé si por ahí las dije, las repito, me parece importante, es que la circulación en el océano está en equilibrio geostrófico, básicamente, pero que hay otros aportes a la circulación que también son importantes en distintas circunstancias o condiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de velocidades geostróficas y de velocidades ageostróficas, como decíamos el otro día, básicamente son la diferencia, la definición de velocidades o de flujo ageostrófico es la diferencia entre la velocidad real y la geostrofía, digamos. Yo tengo al océano circulando con una velocidad real, y entonces esa velocidad real, va a ser igual a la velocidad geostrófica más una componente a la que llamamos ageostrófica, donde, por ejemplo, puede estar Ekman, ¿no es cierto? O puede estar el equilibrio inercial. O sea que el equilibrio más importante que ustedes tienen que saber, no todos los tienen que saber, pero digamos que cuando uno analiza la circulación general, está bien hacer la simplificación, si quieren, ¿no?, que plantea el equilibrio geostrófico, pero hay una diferencia con las velocidades cuando uno va y las mide con boyas derivantes o con correntómetros, entre la velocidad geostrófica y la velocidad que mide uno realmente. La diferencia, esa componente de la velocidad que no es geostrófica, la que nosotros llamamos ageostrófica, por ejemplo, sería la de Ekman, ¿no? Cuando nosotros vimos el balance de Ekman, entonces cuando alguien les pregunte qué es una velocidad ageostrófica, bueno, es la que no está cumpliendo con el equilibrio geostrófico, pero ¿eso qué quiere decir? Que se manda sola, digamos, ¿no? Bueno, siempre voy a tener, entonces, la velocidad real va a ser la velocidad geostrófica más la ageostrófica, y esa componente ageostrófica es la que, por ejemplo,
Por supuesto, todas las demás que no son debidas al equilibrio entre fuerzas que plantea el geostrofismo. ¿Y quiénes son entonces? Por ejemplo, en el caso de Ekman, o en el caso de las corrientes inerciales. O sea que aparecen, las corrientes inerciales son debidas a aceleraciones locales, ¿no? De UDT, ¿se acuerdan? De BDT, esa parte de la ecuación de las ecuaciones de movimiento. Y las de fricción, que pueden ser fricción en la superficie, provocada por el viento, que sopla continuamente, o fricción contra el fondo. ¿Quién lo genera? La marea. Cuando, digamos, la corriente, cuando la marea, uno la analiza en toda la columna de agua, pero si se acerca al fondo, bueno, ahí hay una capa de Ekman, una capa límite de fondo, donde es importante la fricción con el fondo del mar, mientras que en la superficie es importante la fricción provocada por el viento que sopla en forma permanente. Las velocidades inerciales, las que consideramos en el equilibrio inercial, se producen cuando hay viento, que es el que pone al agua en movimiento, pero es un viento que dura 2 o 3 horas, que dura el pasaje de una tormenta, está como forzante y desaparece, ¿no es cierto? Y después es el análisis de lo que ocurre en el agua, cómo responde el movimiento del agua a ese impulso que le dio el viento por un tiempo nomás, y la diferencia con Ekman es que hay un viento permanente, ¿sí? ¿Qué otra cosa les quería decir? Bueno, creo que nada más. Entonces, volviendo a ya si recordamos entonces cuál era el equilibrio de Ekman, habíamos pasado a lo que es el upwelling, ¿no? El upwelling o el downwelling, o sea, lo que llamábamos surgencia o hundimiento, que puede ser, en este caso lo que habíamos visto era costero. Cuando analizábamos para un hemisferio o para otro, se acuerdan que como la fuerza de Coriolis es importante acá en este equilibrio, entonces la corriente va a ir rotando hacia un sentido u otro, dependiendo de en qué hemisferio estoy, ¿no? Entonces teníamos una velocidad inicial, a ver si recuerdan lo del espiral de Ekman, teníamos una velocidad inicial V0 en superficie, y después cada vector iba reduciendo su magnitud, digamos, su módulo, y lo único que hace Coriolis es ir desviando el movimiento, o sea que la velocidad va tomando distintas direcciones a medida que uno se va profundizando hasta la base de la capa de Ekman. Y habíamos visto que hay una variable o un término que nosotros definimos, un parámetro que definimos, que es el transporte de masa, el transporte de Ekman. Y ese transporte se obtenía haciendo la integral, no es que en cada pedacito el transporte, decíamos que era normal, el transporte de Ekman es normal a la dirección de la velocidad del viento. Pero no es que si yo analizo un pedacito en la columna de agua se está moviendo normal a la dirección del viento, sino que integro en toda la capa, es desde la superficie hasta la base de la capa de Ekman. Lo que ocurre en forma integrada en esa columna de agua es que el transporte es 90 grados a la izquierda de la dirección del viento en el hemisferio sur y a la derecha de la dirección del viento en el hemisferio norte. Cuando uno analiza ese transporte, y esto ocurre pegado a la costa, entonces depende de la dirección del viento, si ese transporte va a ser, depende de la dirección del viento y del hemisferio, el hecho de que ese transporte sea offshore o onshore. Es fácil decirlo en inglés. Costa afuera, alejándose, con un sentido de alejándose de la costa o acercándose a la costa. Entonces, como resumen de esto, cuando el transporte de Ekman es con el sentido, los dos tendrían la misma dirección, digamos, ¿no? Perpendicular a la costa. El transporte sería perpendicular a la costa. En un caso onshore y en el otro offshore. Entonces, cuando es onshore, obviamente, ¿no? Hay, para que se mantenga, para que haya una continuidad de masa,
va a haber un hundimiento que en inglés se llama downwelling. Y cuando es lo opuesto, cuando el agua está siendo advectada o transportada alejándose de la costa, entonces ese déficit es cubierto por agua que viene de abajo, que viene de capas más profundas. Podría ser de la base de la termoclina. Si el upwelling o el downwelling son intensos, es porque el viento es intenso. Recuerden el transporte, ¿no? El transporte va a ser mayor o menor dependiendo del tau, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto acá en la figura de arriba, el tau, que es el coeficiente de arrastre por la velocidad del viento, en general al cuadrado, pero puede estar elevado a otra potencia por la densidad del aire. Entonces, ese tau es mayor si el viento es mayor, o si el coeficiente de arrastre, que es complicado de parametrizar, es mayor. Entonces, por supuesto, la velocidad vertical asociada a ese transporte de Ekman va a ser mayor. Pero tenemos que saber que las velocidades verticales en el océano son mucho más pequeñas, órdenes de magnitud más pequeñas que las velocidades horizontales, como la de una corriente, como puede ser la corriente de Malvinas, la corriente de Brasil o la corriente del Golfo. Entonces, estos grafiquitos que habíamos terminado de ver en la última clase se referían a eso. Entonces, ¿dónde hay evidencias de upwelling costero? En el gráfico de arriba, en el mapa de arriba, hay 4 círculos, 3 blancos y 1 colorado. Y es porque está como ampliada el mapa del caso de la costa africana del hemisferio sur, donde está ampliado y está graficado ahí cuál es la dirección del viento y cuál es la dirección del transporte de Ekman perpendicular a la dirección del viento. En los otros casos que están en blanco, bueno, tenemos la corriente de, ya vamos a ver, ¿no? Con más detalle, la corriente de California, en la costa oeste de Estados Unidos, de América del Norte. Tenemos la costa oeste de África también, en la región de lo que sería a la latitud aproximada de todo lo que es el desierto de Sahara. Y después tenemos la región de Perú, ¿no? El upwelling de las costas peruanas, en lo que sería la costa oeste de América del Sur, en el ejemplo que está, mejor dicho, en el mapa de arriba. Entonces, hay otra diapositiva que yo quisiera mostrarles respecto de eso, a ver si la tengo acá y lo puedo. Ahí están los nombres. Ahora les hago el otro share porque esto no lo compartí. Este gráfico no está pero sí está en la página, en el campus, hay una de las citas, están los links, en los links que tienen, hay uno de las materias del doctor Barreiro, que es el profesor de esta materia, en realidad no es esta materia, sino que es dinámica, ¿no? Teórica y dinámica del océano, creo, y él tiene apuntes, se los subí ahí en el link a ustedes en el campus nuestro. En la figura 612 él pone este mapa, principales regiones de afloramiento costero. Afloramiento es otra palabra para decir su urgencia, afloramiento costero, y su relación con los anticiclones semipermanentes. El otro día habíamos estado hablando de los anticiclones semipermanentes en la atmósfera. En este mapa se ven con la H, porque son centros de alta presión, anticiclones, centros de alta presión, y como verán las flechas apuntan en sentido antihorario en el hemisferio sur, y en el sentido horario en el hemisferio norte. Ya hicimos el análisis cuando vimos geostrofía.
pero básicamente lo que muestran estos anticiclones es que el viento es un poco, es prácticamente paralelo a las líneas, a las isobaras. Lo repasamos para los chicos más chicos, para los estudiantes de la materia que no son meteorólogos o que por ahí no han visto esto con tanta, digamos, con más profundidad. Entonces, estos centros, o estos centros de alta presión que se llaman anticiclones semipermanentes de los océanos, o perdón, de la atmósfera, que están ubicados sobre lo que hemos visto como grandes giros, lo vamos a ver con más detalle, oceánicos, pero estos son en la atmósfera, ¿sí? Centros de alta presión en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, si analizamos el de la costa peruana, o mejor dicho, el del Pacífico Sur, digamos, tienen 3 flechitas, ¿no?, que indican que el movimiento en este giro es en sentido antihorario, y el movimiento en el del Atlántico Sur igual, ¿no?, sentido antihorario. Entonces los vientos prácticamente son paralelos, estas líneas son isobaras, líneas de igual presión, por eso sabemos que hay una alta en el centro y hacia afuera disminuye, y entonces son prácticamente los vientos paralelos a las isobaras. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquí donde está la corriente de Perú, el viento, o sea, la corriente de Perú está marcada por una flecha negra, y eso claramente no es en la atmósfera, sino en el océano, ¿no? Lo que implica ahí es que la corriente es prácticamente paralela, ¿no es cierto?, a la dirección del viento. Pero esto no es lo que ocurre, la corriente de Perú no tiene nada que ver con la dinámica de Ekman, ¿sí? La corriente de Perú es una corriente que está en equilibrio geostrófico. Y que si uno analiza el centro de alta presión en el océano, es casi lo mismo que el centro, el anticiclón semipermanente en la atmósfera. Quiere decir que esa corriente es prácticamente también paralela, digamos, a las isolíneas de presión, podría ser también, si uno lo analiza en densidad, podría ser también para obtener una corriente, ya vamos a ver, como todas las que están en equilibrio geostrófico. En este caso que estoy analizando es la corriente de Perú. Esa corriente, que es paralela también al viento que sopla a lo largo de las isobaras, genera en esta región que está en negro una zona de afloramiento costero. Ahora vamos a verlo en más detalle con los esquemitas. Si me fijo, en el Atlántico Sur ocurre algo similar. Es la costa oeste del continente o la costa este de los océanos. Hay una corriente que se llama la corriente de Benguela, pero lo que realmente genera la corriente de Benguela entonces está en equilibrio geostrófico. La parte ageostrófica, ahí, la parte de Ekman, es la que provoca transporte offshore y afloramiento costero en la región de África, del sur de África. Si observo en el hemisferio norte, y vamos primero al Pacífico, los giros semipermanentes, anticiclónicos, que son centros de alta presión, donde está la H tengo las mayores presiones, 1020, y hacia afuera tengo 900, va bajando, 999, hacia afuera, va disminuyendo la presión, tienen asociados a este giro los vientos que son más con componente, digamos, del norte. Y cuando uno analiza la componente paralela a la costa de ese viento norte, la componente paralela a la costa es hacia el sur. Esa componente paralela a la costa genera transporte de Ekman offshore, 90 grados a la derecha del viento, y por lo tanto afloramiento costero en la región de Norteamérica. Y lo mismo ocurre en la corriente de Canarias, en la región norte aquí de África, donde el anticiclón semipermanente del Atlántico Norte provoca vientos que son casi paralelos
¿no? a las isobaras, y por lo tanto tienen aproximadamente la misma dirección que la corriente de Canarias. Esos vientos soplan en su componente, digamos que es alongshore, o sea, paralela a la costa, soplan hacia el sur, y por lo tanto, como estoy en el hemisferio norte, el transporte de Ekman es 90 grados a la derecha, y lo que ocurre es que hay afloramiento costero en toda esta zona. Y nos falta, para este que está marcado aquí, el de la zona de Somalía, en el Índico, ¿no? Bueno, aquí hay vientos, no está asociado acá a un centro de alta presión, pero por el patrón de vientos semipermanentes que hay aquí, el viento sopla paralelo a la corriente de Somalia, ¿no? Igual que como está la flecha de la corriente de Somalia, y genera entonces, esto es hemisferio, fíjense dónde estamos, complicado acá porque está justo en la región ecuatorial, está un poquito más, no está el Ecuador, no está marcado aquí, pero eh, entonces, si hay transporte de Ekman offshore, ¿sí? Hacia la derecha, pues estoy en hemisferio norte, hacia la derecha de la dirección del viento, entonces voy a tener afloramiento en esta región de la corriente de Somalía. Entonces, cuando uno mira esos gráficos un poco esquemáticamente, lo que ocurre es esto. Tengo la costa, tengo el viento, que no necesariamente es el viento total, digamos, no es que sea el viento total, sino que puede ser la componente. Siempre analizamos la componente del viento que es paralela a la costa, ¿eh? Y vemos hacia dónde va, si va hacia el norte o hacia el sur, y veo en qué hemisferio estoy. Entonces, si el viento viene hacia, pongámosle hacia el sur, como en el primer dibujo a la izquierda, y estoy en el hemisferio sur, como indica acá, viento y la costa en el hemisferio sur, HS, en la diapositiva número 9, el desplazamiento de agua, el transporte o la advección, el movimiento del agua en la capa de Ekman es hacia la izquierda de la dirección del viento. ¿Sí? Me paro como si fuera con el viento, como si fuese una parcela de aire que va con el viento, y veo hacia dónde se va a desviar, hacia la izquierda, el agua. En ese caso, lo que luego esto implica es que haya un déficit de agua en la región costera y por lo tanto afloramiento de aguas más profundas cerca de la costa. Ocurre lo contrario cuando el viento paralelo a la costa es hacia el otro sentido, en sentido opuesto. Entonces, si es en el sentido opuesto y continúo en el mismo hemisferio, el transporte de Ekman es 90 grados a la izquierda y se produce una acumulación de agua, y esa acumulación de agua, para mantener por continuidad de masa, ¿no? Para mantener la masa, por ese balance de masa que vimos en clases anteriores, para cumplir con ese balance, entonces hay hundimiento de agua. Y claro, el hundimiento, entonces, generaría cambios. Si yo estoy viendo la superficie, por ejemplo, qué pasa con la temperatura del agua en superficie, con una imagen satelital, ¿qué vería en el caso de la surgencia? Si estoy mirando la temperatura del mar en la capita superficial, en el caso de un Agua afloramiento, más fría. exactamente, agua más fría, gracias. Vería aguas más frías, porque siempre el agua que está abajo está más fría que el agua que está a niveles más profundos. Entonces, una imagen satelital me mostraría agua, una lengua de agua fría, por ejemplo, paralela a la costa, en toda la región donde hay afloramiento, y agua más caliente en la región offshore, digamos, en la región costa afuera, si quieren, o mar adentro. Muy bien. Ahora bien, ahora viene un poquito el tema de lo que veíamos antes en el otro mapa del doctor Barreiro. Están las corrientes presentes, las corrientes geostróficas están presentes.
¿Por qué? ¿O cómo es que se da esto? Entonces, uno tiene, por un lado, en el caso, por ejemplo, de la surgencia, estamos graficando aquí en la línea, los dos gráficos de la izquierda son los mismos que antes. Y en realidad todos son los mismos que antes, pero en los gráficos de la derecha se agregaron cosas, ¿no? Se agregó viento, que sopla, está con un símbolo celeste, con un círculo y un puntito adentro, que implica que el viento está saliendo del plano de la hoja o de la pantalla. Se agregó lo mismo con un cartel negro que dice corriente, también saliendo con la misma dirección que el viento. Y se agregaron, en el gráfico de arriba estoy diciendo, se agregaron dos flechas, ¿no? que están mostrando las fuerzas que están en equilibrio geostrófico. La fuerza gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. Esas fuerzas, todo eso que se agregó, es lo que está en equilibrio geostrófico, digamos. O sea, como impacto o como consecuencia o como resultado del balance de Ekman, hay una pendiente en la superficie libre del mar que es positiva, digamos, hacia mar adentro. O sea, que tengo un desnivel con una columna de agua. Si yo tiro una línea justo por aquí, por donde va la manito, si yo tiro una línea horizontal, voy a tener más altura de agua en la región mar adentro que en la región costera. Estoy mirando el gráfico de arriba a la derecha. Ese desbalance va a generar un gradiente de presión y una fuerza gradiente de presión, que es la que está en negro, en este caso apuntando hacia la costa. Piensen ustedes que la presión es mayor, entonces dijimos en la región donde la superficie libre del mar está más alta, ¿sí? La presión es menor en donde está más bajo, y ahora piensen en cómo variaba, o cómo era, por ejemplo, esto de los giros, ¿sí? Cómo fluye el viento a lo largo de las isobaras en un centro de alta presión que está en equilibrio geostrófico. La presión está en el centro, en el hemisferio sur, la alta presión queda a la izquierda de la dirección que finalmente tiene el viento. En el hemisferio norte, la dirección que lleva el viento deja la alta presión a la derecha, ¿sí? Porque cambié de hemisferio. Entonces, si recuerdo que en el hemisferio sur las altas presiones quedan a la izquierda de la dirección, en el caso nuestro de la corriente, entonces la alta presión tiene que quedar a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de la corriente. ¿Ven cómo sale la corriente? Sale del papel. Y si ustedes se ponen con la cara mirando, o sea, como viniendo con la parcela de agua, que avanza desde el fondo de la computadora o de su celular hacia afuera, la alta presión queda del lado izquierdo. Si yo me doy vuelta así, avanzo con la corriente, la alta presión queda del lado izquierdo, porque estoy en el hemisferio sur. Esa es una de las maneras de recordarlo. Puede haber otras, cada uno puede tener su manera de recordarlo, pero lo que ustedes tienen que aprender y saber muy bien para el parcial y para aprobar el examen de esta materia es hacia dónde fluye la corriente en el equilibrio geostrófico. Básicamente, ya lo vimos al principio, y acá se vuelve a dar, porque a partir del balance de Ekman hay cerca de la costa surge un gradiente de presión debido a la acumulación o al déficit de agua, ¿sí? Por afloramiento, o mejor dicho, por transporte offshore o onshore, por transporte de Ekman contra la costa o alejándose de la costa, y eso genera una fuerza gradiente de presión que nuevamente es equilibrada con la fuerza de Coriolis, porque la Tierra está rotando, y por lo tanto va a quedar una corriente paralela a la costa
en la misma dirección que venía el viento. Si el viento sale del papel o sale de la pantalla, esa corriente está en la misma dirección. Y cuando el viento entra, la corriente termina siendo en la misma dirección que el viento, ¿sí? Cuidado, no confundir. El transporte de Ekman es 90 grados a la izquierda del viento. Y la corriente que está en equilibrio geostrófico está en la misma dirección que el viento. Por eso, de nuevo, me gustó, lo voy a agregar en mis clases, este gráfico, este mapa, porque al agregar están las zonas de afloramiento costero y además están las corrientes oceánicas y además están los centros, los anticiclones semipermanentes. Entonces, un poquito es todo eso junto lo que está mostrando esta diapositiva de la clase nuestra, número 10. Yo quisiera que ustedes en este punto paremos un segundo, lo piensen. Yo voy a tomar un poquito de agua, voy a parar y voy a ver si mi mamá está bien. Y quiero que si hay alguna duda me la pregunten ahora, porque estas cosas son difíciles de masticar y es importante que piensen si lo entendieron.